Revela el nombre del SEAL que abatió a Bin Laden. Venezuela responde ante ONU por torturas. Tribunal de España rechaza recurso de Cataluña. Polémica en Brasil por visita secreta de ministro chavista. Huelga de operadores de tren en Alemania. Coalición bombardea a Al Qaeda en Siria. Corte libia declara inconstitucional el nuevo parlamento. Se entrega palestino que atropelló a soldados israelíes. Enfrentamientos reavivan tensión en Hong Kong. Fabricante de airbags defectuosos pide perdón. Insólita oferta de un jeque árabe al presidente uruguayo por su carro modelo 87. Un valiente puercoespín desafía a una manada de leones. Jornada de goles en la Europa League. Fernando Alonso sigue sin definir su futuro con Ferrari. Sobredosis de la exprometida de Charlie Sheen. Estalla escándalo en Polonia por sesión de modelos con ataúdes. Buenas tardes, bienvenidos a CMI Mundo. Hoy se conoció uno de los secretos mejor guardados de la guerra contra el terrorismo, la identidad del miembro de las fuerzas especiales que mató a Bin Laden, el enemigo público número 1 de Estados Unidos. Este es el hombre que para muchos estadounidenses es desde ahora un héroe nacional. Robert O'Neill, de 38 años y de Montana, disparó a Bin Laden en la frente en mayo de 2011 en un asalto a una casa vieja en Pakistán. Así lo reveló un portal de ex miembros de los Navy SEAL, y por eso el propio Robert confirmó posteriormente esta noticia en una entrevista con el Washington Post. Su padre también hizo esta revelación al diario británico Daily Mail. En un principio su identidad se iba a conocer la próxima semana en la cadena Fox, que se quedó sin una exclusiva mundial. Este Navy SEAL entró junto con más parte del equipo en la habitación donde se encontraba Bin Laden y asegura que fueron sus disparos los que acabaron con la vida del terrorista que se defendía detrás de su mujer. Según él, no espera ningún reconocimiento por este acto y reconoce que pensó que perdería la vida en esta operación. En ese entonces, Robert llevaba 15 años en el equipo de Navy SEAL, uno de los mejores del mundo. Afirma que decidió hacer este anuncio después de reunirse con un grupo de víctimas de los atentados del 11 de septiembre. Esta decisión ha sido criticada por un comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que acusó a O'Neill de buscar fama con el anuncio. Naciones Unidas interrogó hoy a Venezuela sobre las denuncias de torturas en su territorio. Entre hoy y mañana, el organismo multilateral revisará las alegaciones sobre estos abusos. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas le preguntó al gobierno venezolano sobre los más de 3.000 detenidos que hubo en el país durante las violentas manifestaciones de febrero. Estas protestas desencadenaron la peor crisis en el vecino país desde la llegada del presidente Maduro. Las acusaciones de los expertos de la ONU fueron muy concretas. Estas personas fueron desnudadas y amenazadas de violación. Por su parte, el viceministro del Interior del país defendió a los cuerpos de seguridad de Venezuela. Contamos con un modelo policial que respeta de manera irrestricta los derechos humanos. Venezuela no ha respondido a Naciones Unidas respecto a los informes sobre tortura que este organismo ha realizado entre 2002 y 2012. La ONU reclama cifras de las denuncias que ha habido en estos años. Naciones Unidas cree que en Venezuela ha habido más de las 183 violaciones de derechos humanos que cuenta el gobierno de Caracas. Además, este organismo también critica que apenas 12 funcionarios hayan sido condenados cuando ellos cuentan con más de 5.000 denuncias. Brasil criticó el viaje sorpresa del ex canciller venezolano Elías Jaua, quien entró al país en octubre pasado y se reunió con representantes del movimiento izquierdista Sin Tierra. El canciller de Brasil, Luis Alberto Figueiredo, cuestionó al gobierno de Venezuela por la visita secreta del ministro del Poder Popular para las Comunas a Brasil. Figueiredo aseguró que durante su estadía, Jaua firmó acuerdos con movimientos sociales de Brasil, lo que no es acorde con las excelentes relaciones bilaterales entre las dos naciones. En México, miles de manifestantes protagonizaron una nueva jornada de marchas por la desaparición de 43 estudiantes el pasado 26 de septiembre. Esta vez, los manifestantes exigieron la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto. La paciencia del pueblo mexicano parece haber tocado fondo. Las multitudinarias marchas se originan en diferentes regiones del estado de Guerrero, escenario de la desaparición de los estudiantes, y a nivel nacional, sobre todo en ciudades como Ciudad de México y Alpuyeca en el estado de Morelos. El
El mandatario mexicano se ha reunido con los familiares de los estudiantes, han dialogado, las familias le han pedido celeridad en la búsqueda. El gobierno ha desplegado más de 10.000 efectivos para que busquen por aire, tierra y agua. Sin embargo, el resultado es inconcluso. Hoy la exigencia ha cambiado. Quienes protestan critican fuertemente la eficiencia del gobierno de turno para dar con el paradero de los desaparecidos. Todo indica que el pueblo mexicano ha perdido la fe en el gobierno. Que no tenemos gobierno, que no podemos confiar en él y que más nos vale organizarnos, la sociedad civil, de diferentes maneras, en la multiplicidad de maneras que tenemos como sociedad, porque creo que queda claro que no hay gobierno. No lo tenemos. Los manifestantes señalaron que a pesar del hallazgo de fosas, la captura de policías y miembros del cartel Guerreros Unidos responsable del secuestro, el gobierno continúa sin dar indicios del paradero de los 43 jóvenes. Si ya no están vivos, al menos que se encuentren los cuerpos para que tengan las gentes donde ir a llorarle a sus jóvenes. Diferentes gremios de la educación y la población civil en México han criticado fuertemente la gestión del presidente Enrique Peña Nieto y lo han señalado por incapaz, por no hacer frente a la violencia interna que se vive en el país y por los altos índices de impunidad y corrupción. El Tribunal Supremo de España rechazó la apelación de Cataluña sobre la negativa del Ejecutivo Central a la consulta soberanista del 9 de noviembre. El presidente catalán Artur Mas había presentado el recurso al Supremo después de que el gobierno español recurrió ante el Tribunal Constitucional la legalidad del nuevo referendo alternativo anunciado por Cataluña. El Constitucional suspendió la votación en Cataluña, algo que para esta región vulnera sus derechos fundamentales. Sin embargo, este tribunal rechazó su demanda e insistió en que la consulta del 9N se cancele. Nuevos combates en el este de Ucrania entre el ejército y los rebeldes prorrusos se registraron en las cercanías del aeropuerto de la ciudad de Donetsk. Al menos 2 menores y 3 soldados murieron. Погиб Андрюша, старший сын, брат его и одноклассник, друг его Данька. Вместе учились. El fuego de artillería alcanzó esta cancha de fútbol en donde se encontraban varios jóvenes jugando. Los heridos, algunos de gravedad como Kirill de 13 años, fueron llevados al hospital más cercano en la ciudad de Donetsk, controlada por los rebeldes prorrusos. Потому что, а куда бежать? Я говорю, от судьбы не уйдешь. Что суждено, то и будет. Al menos 3 soldados ucranianos también murieron durante los combates con los separatistas en inmediaciones del aeropuerto de la ciudad, cuyo control es atribuido por ambas partes. Estos enfrentamientos, que afectan principalmente a la población civil, se dan en medio de una frágil tregua decretada el pasado 5 de septiembre y que es violada constantemente. Entre tanto, el gobierno de Ucrania impuso un control de pasaportes en las regiones de Donetsk y Lugansk, una nueva medida para aislar física y económicamente esos territorios controlados por los rebeldes y con la que cualquier ucraniano o extranjero deberá a partir de ahora mostrar su pasaporte para entrar o salir de esa zona. Además, los extranjeros serán trasladados a puntos de inspección especiales, donde deberán explicar el motivo de su presencia en la zona. El gobierno de Ucrania ha endurecido el tono después de las elecciones legislativas del pasado domingo en los territorios separatistas, reconocidas solo por Rusia. Según Ucrania y los países occidentales, estas elecciones constituyen un revés para el proceso de paz. Los operadores de trenes de la principal empresa ferroviaria alemana entraron en huelga de 4 días para presionar un acuerdo con las directivas de la empresa. El paro afectará el transporte hasta el fin de semana, fecha en que se celebran los 25 años de la caída del muro de Berlín. Los maquinistas de la Unión GDL, perteneciente a la compañía Deutsche Bahn, convocaron una nueva huelga de 4 días, la sexta realizada en menos de 3 meses y la de mayor duración de los últimos 20 años. Ich habe das Gefühl, ganz Deutschland ist gerade in Geiselhaft und für 6% mehr Gehalt, ich halte das für sehr übertrieben. El paro busca presionar a las directivas de la empresa para que aprueben un aumento salarial del 5% y una reducción de 2 horas en la semana laboral de los maquinistas y demás trabajadores de los trenes. La compañía anunció importantes restricciones en el transporte de pasajeros de esta jornada y de las próximas 3 y advirtió a los viajeros de posibles cancelaciones y largos tiempos de espera. Wir hatten der Lokführergewerkschaft GDL ja gestern noch ein Schlichtungsangebot gemacht. Mit großem Bedauern und auch mit Unverständnis haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Lokführergewerkschaft dieses Schlichtungsangebot weggewischt hat. Deutsche Bahn solicitó una orden judicial a la Corte Laboral de Frankfurt para iniciar acciones legales contra los trabajadores. Jubiläumsfeierlichkeiten, 25 Jahre Mauerfall in Berlin, wo viele Gäste erwartet werden, wo die Berliner mit Gästen aus aller Welt feiern wollen.
Wir müssen damit rechnen, dass die S-Bahn an diesen Tagen nur sehr, sehr eingeschränkt hier fährt. La compañía indicó que la huelga que cobija los trenes que transportan carga afectará a otros sectores debido a que la mercancía tendrá que ser trasladada por carretera, lo que demorará considerablemente su disponibilidad, generando escasez de numerosos productos como la gasolina. Además, complicará el transporte de residentes y visitantes para la conmemoración del 25º aniversario de la caída del muro de Berlín este fin de semana. Ja, das ist eine sehr egoistische Aktion von einigen wenigen auf Kosten von ganz vielen. Wir versuchen, die Kosten gering zu halten. Wir haben uns sehr, sehr auf dieses Wochenende gefreut, vorbereitet. Wir erwarten wirklich Millionen Gäste in Berlin zu diesem sehr emotionalen, wunderschönen Ereignis. La Oficina de Turismo de Berlín ha indicado que tratará de sustituir las carencias en el servicio de trenes con buses adecuados para la ocasión. Se estima que la huelga pueda costar en total un aproximado de $500 millones. En graves disturbios terminó una multitudinaria marcha convocada por sindicatos en Bélgica contra las políticas sociales y laborales del nuevo gobierno federal. Jornada de caos en Bruselas, la capital belga. La ciudad estuvo paralizada durante gran parte del día luego que un numeroso grupo de manifestantes se enfrentara con palos, piedras y otros objetos a la policía antidisturbios. Los uniformados tuvieron que usar la fuerza para controlar la situación, respondieron con gases lacrimógenos y agua para dispersar a los manifestantes violentos. Momentos de máxima tensión se vivieron en importantes calles y durante varias horas. Los disturbios afectaron el servicio de taxis, autobuses, tranvías y el metro. El sector comercial también sufrió las consecuencias del paro convocado por los 3 grandes sindicatos del país. Los manifestantes se quejan por una serie de reformas propuestas por el gobierno para ahorrar 11 millones de euros en 2015. We zijn hier vandaag met meer dan 120.000 mensen die protesteren tegen de politiek van de regering. Een politiek van bezuinigingen waar eigenlijk alleen de werknemers en de sociaal verzekerden eigenlijk betalen. De hoge vermogens die ontlopen eigenlijk dus de besparingen. La movilización inició de forma pacífica. Se calcula que en la jornada participaron unas 100.000 personas. Miles de estudiantes se dieron cita en Atenas, Grecia, para exigirle al gobierno que suspenda la puesta en marcha de la reforma a la educación, pues aseguran que afectaría notablemente la calidad del servicio. Con pancartas y arengas, los manifestantes pidieron además al gobierno que no recorte el presupuesto destinado para la educación, debido a que miles de docentes perderán su empleo. Más de 500 escuelas han cesado sus actividades, mientras que las asociaciones de maestros y estudiantes que protagonizan las movilizaciones declararon que las jornadas de protesta se mantendrán hasta que el gobierno dé una respuesta. Teresa Romero, la enfermera española que sobrevivió al ébola, se reunió hoy con su madre después de un mes de hospitalizada. Teresa fue a Becerrea, un pueblo en Galicia, en el norte de España. Allí compareció brevemente en compañía de su madre, que dijo que todavía la ve muy delgada. Por eso se ha dedicado a darle comida típica de la región para que se recupere de las secuelas del mortal virus del ébola. Teresa fue la primera persona en el mundo que se contagió de esta enfermedad fuera de África. Con la comida de su madre, que todavía la ve muy débil. La Organización del Atlántico Norte, OTAN, seguirá apoyando militarmente a Afganistán, a pesar de que a finales de este año retirará a sus tropas de ese país. En su primera visita a Afganistán, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, reiteró su apoyo a las Fuerzas Armadas de ese país a menos de 2 meses del fin de la misión de combate de la coalición internacional. Next year, we will open a new chapter. The future of Afghanistan will be in Afghan hands. But our support will continue. We will start a new mission to train, advise and assist Afghan forces. We will also continue our financial support. And as President Ghani and I discussed, we want to further develop our long-term partnership with Afghanistan. Ante esto, el presidente afgano se mostró confiado en que sus fuerzas podrán enfrentar cualquier amenaza que se presente. Our desire is for peace, and for sustainable peace, so that peace will be enduring. We will overcome the challenges no matter what they are. Stoltenberg también se reunió con miembros de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, ISAF. El conflicto en Afganistán se halla en uno de sus momentos más sangrientos desde la invasión de Estados Unidos, que hace 3 años propició la caída del régimen talibán.
Las tropas internacionales comenzaron en 2011 a retirarse gradualmente y a transferir por fases las competencias de la seguridad al ejército y a la policía afganos, y por ello se espera que el próximo año 12.500 soldados extranjeros, entre ellos 9.800 estadounidenses, permanezcan en el país en apoyo a las fuerzas afganas, que tienen unos 350.000 soldados. La coalición internacional bombardeó numerosas posiciones de la filial de Al-Qaeda en Siria y de otro grupo yihadista. Los ataques dejaron al menos 20 bajas y destruyeron maquinaria pesada en 2 provincias sirias. Aviones de la coalición liderada por Estados Unidos bombardearon puntos estratégicos del Frente al-Nusra y del grupo Jorazán, 2 filiales de Al-Qaeda en Siria. De la misma forma, lanzaron ataques aéreos contra unidades del Movimiento Islámico de los Libres de Sham, un brazo armado que ha luchado contra el autoproclamado Estado Islámico desde su establecimiento y contra el régimen del presidente Bashar al-Assad. En los bombardeos fueron destruidos varios vehículos y tanques de guerra de los islamistas de al-Nusra, además de uno de sus cuarteles principales en el área de Al-Muhammin. De acuerdo con el Pentágono, al menos 20 combatientes fueron dados de baja. Estos son los primeros ataques contra el movimiento de los Libres de Sham y contra el grupo Jorazán. Hoy mismo, el ejército sirio informó que retomó el control de un campo de gas que permanecía en manos de los yihadistas del Estado Islámico. Se activaron las alarmas en Egipto por una serie de atentados ocurridos en las últimas horas. El más reciente tuvo lugar cerca al Palacio Presidencial en El Cairo, la capital, en donde 3 explosiones dejaron al menos 3 muertos y 13 heridos. Otro de los ataques se presentó en la madrugada en la provincia de Al-Menufiyah, en el norte del país, en donde explotó una bomba en un tren que dejó 2 policías y un civil muertos. La justicia libia invalidó el nuevo parlamento del país, que tenía sede en Tobruk, que había sido constituido en agosto pasado y era reconocido internacionalmente por haber sido elegido como una alternativa al difícil conflicto político que vive actualmente el país. La Corte Suprema de Libia declaró inconstitucional el Congreso de los Diputados de Tobruk, luego de que varios parlamentos presentaran recursos alegando su invalidez. La decisión de la Corte, que es definitiva, anula todas las decisiones tomadas por ese parlamento, entre ellas la formación de un nuevo gobierno presidido por el primer ministro interino del país. المنعقد الآن بما يسمى البرلمان المنعقد في طبرق أصبح في حكم الماضي. Tras la decisión tomada por el Tribunal Supremo en Trípoli, cientos de personas salieron a la Plaza de los Mártires para celebrar el anuncio. أوجه رسالة من هذا الميدان من ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس إلى برلمان طبرق وإلى أعضاء الحكومة. El Parlamento de Trípoli informó que asumirá la responsabilidad para que todas las partes alcancen una solución consensuada y llamó al diálogo a todas las milicias revolucionarias del país. Entre tanto, el Congreso Nacional General, encargado de redactar la nueva constitución del país, anunció que ya se está trabajando sobre un borrador de la Carta Magna que será comunicado el próximo 24 de diciembre y tras su aprobación se formará un nuevo parlamento y un nuevo gobierno. Se entregó a la policía un palestino que afirmó haber perpetrado el atentado que se registró anoche en Israel y que dejó heridos a varios oficiales de la policía en ese país. El joven, identificado como Masal Meh, atropelló a 3 agentes en la colonia de Gush Etzion y luego huyó de la escena de los hechos. De acuerdo con medios locales, las autoridades israelíes detuvieron a 4 de sus familiares y momentos después el joven acudió a una estación de policía y confesó su culpabilidad. La Corte Penal Internacional no va a emprender acciones contra Israel por el asalto a una flotilla turca que intentó llevar ayuda humanitaria a Gaza en 2010. A pesar de que este organismo considera que los hechos podrían ser considerados crímenes de guerra, no va a tomar medidas porque, según ellos, es un tema que no les compete. Para la CPI, este ataque, en el que 9 activistas turcos murieron a manos de soldados israelíes, no tiene la gravedad suficiente. El gobierno de Benjamín Netanyahu celebró esta decisión. Burkina Faso logró un acuerdo para establecer un gobierno civil de transición hasta las próximas elecciones generales que se celebrarán en 2015. El coronel Isaac Sida, líder militar del país, llegó hoy a un pacto con representantes políticos, sociales y religiosos del país para ceder el poder a un civil que aún no ha sido designado. El acuerdo se firmó en la capital y ordena el levantamiento inmediato de la suspensión de la Constitución y el nombramiento de una personalidad civil para liderar la transición.
Vuelve la atención a Hong Kong. Los manifestantes protagonizaron nuevos enfrentamientos con las autoridades que trataron de dispersar la multitud con gases lacrimógenos. La jornada se saldó con al menos 10 detenidos y algunos heridos. Centenares de manifestantes prodemocráticos, en su mayoría jóvenes, se enfrentaron con la policía que intentó levantar los campamentos establecidos desde hace más de 40 días en las calles y avenidas principales del distrito de Mong Kong en Hong Kong. A los disturbios se sumaron también partidarios del movimiento del Lazo Azul, quienes se oponen a la ocupación de las calles. Durante la jornada se registraron varios detenidos y heridos. Police will not tolerate or spare any violent behaviors or violent acts, and we will take resolute and decisive actions, including making arrest actions, irrespective of the background of the persons involved. Sin embargo, los jóvenes insisten en que no desalojarán las calles ni dejarán de manifestarse hasta que renuncie el jefe del Ejecutivo, Leung Chun-ying, y sus exigencias sean escuchadas. Las protestas prodemocráticas iniciadas el pasado 28 de septiembre pretenden que el gobierno de China cambie su decisión de elegir a los candidatos para el jefe del Ejecutivo hongkonés en las elecciones del 2017, pues quieren escoger a sus propios aspirantes. Por ello, los líderes estudiantiles consideran viajar la próxima semana a Pekín, la capital de China, para reunirse con los responsables políticos y plantearles sus demandas. En Corea del Norte, medios de comunicación mostraron por primera vez en mucho tiempo imágenes en video de su líder Kim Jong-un, tras más de 2 meses de ausencia mediática. Aunque se desconoce la fecha de estas imágenes, se cree que serían de este lunes o martes, cuando Kim Jong-un se reunió con decenas de oficiales del ejército. En ellas se le ve caminando sin su bastón y cojeando, lo que confirma que se estaría recuperando de un problema de salud, pues medios de la vecina Corea del Sur señalaron en semanas anteriores que Kim había sido sometido a una cirugía para extirparle un quiste en el tobillo derecho. Desde el pasado 3 de septiembre no se le veía en ningún acto público al líder norcoreano, lo que alimentaba las especulaciones sobre su verdadero estado de salud. Sin embargo, desde el 14 de octubre y hasta ayer, los medios publicaron fotografías de Kim inaugurando edificios y reunido con mandos militares y apoyado de su bastón. Muy poco se sabe sobre lo que realmente pasó durante el tiempo que estuvo ausente el líder del país, considerado como el más hermético del mundo. Esta semana se cumple 1 año del tifón Haiyan, que sacudió a Filipinas, dejando cerca de 8.000 muertos y unos 4 millones de desplazados. A pesar del tiempo transcurrido, las labores de reconstrucción en la isla avanzan lentamente y miles de personas siguen sin hogar. Hindi pa. Sabi, bibigyan daw. Lahat ng nakatent dito, bibigyan. Yun ang malaking question man nga, kung kailan. Esta frase resume el sentimiento de los habitantes de la ciudad de Tacloban, un lugar que fue destruido en un 90% por el tifón. Unas 25.000 personas siguen habitando en estas precarias viviendas, mientras que lentamente avanza la construcción de 450 nuevas edificaciones que el gobierno espera queden terminadas para este año. Para sa akin talaga, masaya na masaya ako. El Ejecutivo de Filipinas planea levantar construcciones que resistan los 20 tifones que anualmente golpean al país. Además, estas viviendas se van a situar en zonas de bajo riesgo. So there's still a need to provide temporary shelters and there's definitely a need to provide permanent shelters. Filipinas despertó así el 8 de noviembre del año pasado. El país se preparó, ya que los servicios meteorológicos del mundo advirtieron que Haiyan era algo distinto. La definieron como la tormenta del siglo. Destrucción y dolor en todo el país. Cerca de 8.000 muertos y aproximadamente 4 millones de desplazados. Los esfuerzos no sirvieron para evitar una catástrofe de dimensiones apocalípticas. Hay casos como el de esta familia que en medio del tifón se hizo esta foto para enviársela a la hija mayor que no se encontraba con ellos. Pensaban que no iban a sobrevivir. Sin embargo, hoy, 1 año después, todos pueden reunirse y celebrar con un selfie. En medio de la destrucción que dejó el tifón hay lugar para el arte. Es lo que hace este joven costarricense que sobrevivió y recolectó escombros para darles una nueva oportunidad. It wasn't just a branch that we took and we converted into furniture, but it was someone owned that
debris, that broken headboard, that broken door frame, and we repurpose it and upcycle the material to give it more value. El gobierno filipino aprobó hace unas semanas un plan de 3,7 billones de dólares para que en los próximos 6 años las 4 millones de personas que quedaron desplazadas consigan un hogar. La compañía japonesa Takata, fabricante del 22% de los airbags del mundo, pidió perdón por los 4 casos en que sus productos estuvieron implicados en la muerte de conductores. La empresa, cuyas bolsas de aire están vinculadas a las más importantes marcas de vehículos en el mundo, anunció que tuvo pérdidas sostenidas durante todo el año. El fabricante ha destinado unos 650 millones de dólares para cubrir el retiro de cerca de 9 millones de carros que han sido llamados a revisión por presentar defectos en los airbags. 当社のエアバッグを搭載した自動車を運転されている方に多大な迷惑をおかけしていることは本当に申し訳なく思っております。もう品質を改善といいますか、できるだけ早く皆様の信頼回復に努めたいと、これもそのために今一丸となって、それとリプレイスメントを間違いなく El presidente uruguayo José Mujica, conocido como el mandatario más austero del mundo, tiene una tentadora oferta por su carro, un Volkswagen Escarabajo modelo 1987. Un jeque árabe está dispuesto a pagarle $1 millón por su carro, que en realidad tiene un costo comercial de unos $3.000. Según se conoció, la insólita oferta fue hecha durante la cumbre del G7 más China que se celebró en Bolivia. El presidente Mujica aseguró que no es la primera vez que le ofrecen una buena cantidad de dinero por su viejo carro, pero afirmó que estudia la oferta y prometió que de llegar a venderlo, todo el dinero será destinado para la construcción de viviendas para personas de bajos recursos. Curiosas imágenes nos llegan desde África, donde un pequeño puercoespín se enfrentó a una manada de leones. El animal se encontró de pronto rodeado por los feroces felinos que buscaban atacarlo. En total eran 13 leonas y 4 leones que no pudieron con las púas que expandió el puercoespín a modo de defensa. Los hechos ocurrieron en una reserva natural de Sudáfrica y la historia terminó con un final feliz para el puercoespín, que consiguió ahuyentar a los leones, que se marcharon derrotados. Hay muchos artistas en todo el mundo, pero muy pocos podrían dibujar de memoria el mapamundi. Es el caso de este maestro de geografía que, además de enseñar, intenta captar la atención de sus alumnos dibujando en el tablero en tan solo 4 minutos los 5 continentes sin necesidad de una guía al lado. Wang Boming, quien desde pequeño mostró sus habilidades con el dibujo, asegura que aún le falta mucho para plasmar de manera perfecta la superficie terrestre y que por eso trabaja día y noche para perfeccionar sus bocetos. Hacemos una pausa comercial, pero quédense con nosotros en CMI Mundo, porque al regreso repasamos en detalle la actuación de los colombianos en la Europa League. En Australia, un cantante de rock agredió a un fanático en pleno concierto. Les tengo la historia y las imágenes en Mi Mundo del Entretenimiento después de comerciales. Ya nos vemos. Buenas noches. Conectémonos al mundo web con esta noticia. Los dispositivos de Apple se encuentran bajo el ataque de un malware. El virus WireLooker, que obra en forma de información personal, se está infectando a todos los iPhones, iPads, computadoras Mac para sustraer datos personales de los usuarios. Este virus se propaga cuando un móvil o una tableta se conecta a un computador infectado y se instala en aplicaciones maliciosas en el dispositivo, y ahí roba la información. El virus fue descubierto por expertos en California y estos informaron que por ahora, oigan, esto solo afecta a usuarios en China, pero tiene el potencial para propagarse en todo el planeta. Los expertos sugieren solo descargar aplicaciones de las tiendas oficiales. Y científicos estadounidenses querían investigar de cerca la colonia de los pingüinos emperadores en la Antártida, y para eso mandaron un robot a su hábitat. Este rover, una especie de dron para suelos firmes, se encargó de convivir con los pingüinos durante unas semanas para filmarlos y estudiarlos de cerca. Algunos animales no se sintieron bien con su presencia, pero otros lo trataron como uno más. Este video es uno de los más vistos de la red. Les presento al Bionic Bird, el último avance en la tecnología de los drones. Bionic Bird fue inventado en Francia y sus creadores lo describen como un dron furtivo porque es muy difícil de detectar.
Este se controla mediante una aplicación instalada en teléfonos y tabletas y se conecta mediante Bluetooth a una distancia de hasta 100 metros. El pájaro biónico incluye una cámara HD con transmisión en vivo y estabilizador para poder capturar excelentes videos en la mejor resolución. Y ahora nos vamos a West Virginia, en los Estados Unidos, en donde un presentador de noticias del canal local está causando furor en Internet. Dan Thorne, presentador y fanático de la música, tiene no solo a sus compañeros pendientes de sus movimientos, sino a todas en la red. Con estos videos que sube a su cuenta oficial de YouTube, ya tiene millones de visitas. La que no la está pasando muy bien es su compañera de set, que en la mayoría de los videos aparece un poco aburrida. El presentador del Canal 59 interpreta los éxitos de moda de los artistas famosos como Taylor Swift, T.I. y Bruno Mars. Thorne es el favorito de hoy en la red. Y por último, los astronautas de la Estación Espacial Marshall Center de la NASA son muy creativos. Ellos trabajan en experimentos científicos que solo se pueden hacer en gravedad cero. En este nuevo video que grabaron en su tiempo libre, crearon una burbuja de agua flotante y luego pusieron una cámara GoPro en su interior. El resultado es pura ciencia. That is wild. Esto es todo por ahora en el mundo web. Los dejo con Santiago y todas las noticias del deporte. ¿Qué tal? Buenas noches y como siempre, muy bienvenidos a los deportes en CMI Mundo. Cuarta jornada de la Europa League, solo jugó 23 minutos, pero el delantero colombiano Carlos Vaca hizo gol en la victoria 3-1 del Sevilla contra el Standard de Lieja. El equipo español es líder de su grupo. El Sevilla recibió en la cuarta jornada de la Liga Europa al Standard de Lieja, con Carlos Vaca en el terreno de juego. El 1-0 llegó a los 18 minutos, golpe de cabeza de Gameiro tras el cobro de tiro de esquina de Reyes. El empate para el equipo de Bélgica llegó con algo de fortuna. El lanzamiento rebotó en Denis Suárez, que estaba en la barrera, y cambió la trayectoria para despistar al arquero Beto. 1-1. Antes de ir al descanso llegó el 2-1 para los de casa. Una gran jugada colectiva y la definición de Reyes, que definió con precisión. El puntillazo final fue por intermedio del colombiano Carlos Vaca, que redondeó la victoria con esta anotación. Quinta victoria consecutiva en casa del equipo sevillista, que ya está en la siguiente fase de la Liga Europa. Por otro lado, el Inter de Milán, sin Freddy Guarín, solo pudo empatar 1-1 ante el San Etienne en Francia y aplazó su clasificación. El Inter de Milán, sin el colombiano Freddy Guarín, viajó a Francia buscando mantener el liderato del grupo F ante el San Etienne. El primero de los italianos llegó a los 33 minutos. El cabezazo del argentino Rodrigo Palacios lo tapó de manera espectacular Ruffier, pero en el rebote Dodó adelantó a los dirigidos por Walter Mazzarri. Sin embargo, los franceses reaccionaron en la segunda mitad y tras este cobro de esquina, el senegalés Mustafa Sall aprovechó la pasividad de la saga interista para vencer a Juan Pablo Carrizo y establecer el 1-1 definitivo. Con la igualdad, el Inter lidera su zona con 8 puntos, seguido por el San Etienne, el Dnipro y el Karabakh con 4. Un colombiano que sí jugó fue Duván Zapata, el delantero lo hizo por 79 minutos en la victoria 3-0 de Napoli sobre un equipo de Suiza. Por cierto, el hat-trick fue de Jonathan de Guzmán. El Nápoles tenía la obligación de ganar frente al Young Boys de Suiza en esta jornada de la Liga Europa. Y así lo hizo, con una gran figura hoy en el terreno de juego. Jonathan de Guzmán, que marcó un golazo, rematando, venciendo al arquero y estableciendo el 1-0. Ese tanto le daba la tranquilidad al equipo local, que tuvo en su formación al colombiano Duván Zapata. En el complemento las cosas no cambiaron y Zapata fue protagonista en el segundo gol del Nápoles. Encaró desde la mitad de la cancha y le cedió a Jonathan de Guzmán, que estableció el 2-0. Y el tercero también lo convirtió Jonathan de Guzmán. Un resultado que le permite a los napolitanos mantener el sueño de un nuevo título. Respira tranquilo el equipo de Rafa Benítez. Ahora cambiamos de deporte, hablamos de automovilismo porque el piloto de Ferrari, Fernando Alonso, estuvo visitando el Autódromo Hermanos Rodríguez. Allí se va a disputar el Gran Premio de México en noviembre de 2015. Antes de llegar a Interlagos, donde se disputará el Gran Premio de Brasil, Fernando Alonso pasó por el Circuito de México, una de las pistas donde se correrá la próxima temporada. El español pudo ver de primera mano cómo es el circuito del país azteca y aseguró que no hay nada nuevo. Lo más importante es mantener
ingredientes, ¿no? O ese DNA que tenía el circuito en el pasado, intentar no modificarlo completamente. Sí que hacerle pequeñas variaciones para que pase las exigencias de la federación, las exigencias de seguridad. Alonso señaló que es muy temprano aún para hablar de su futuro. No sabe si se quedará en Ferrari o cambiará de equipo. Si seguir o no seguir, intentaré siempre escoger lo mejor para mi futuro, lo mejor para Ferrari también, porque es una escudería a la que respeto enormemente, a la que amo, y todo lo que he hecho en los últimos 7 o 8 años de mi carrera ha sido por y para Ferrari, así que lo seguiré haciendo en el futuro. Después de 20 años, México está de regreso en el calendario de la Fórmula 1 con el Gran Premio que se disputará en noviembre. Ahora hablemos de golf porque esta semana se disputa el WGC HSBC Champions en territorio chino. Arrancó la acción en el cuarto y último de los campeonatos mundiales de golf de la temporada, donde el norirlandés Graeme McDowell lidera tras disparar una tarjeta de 67 golpes, 5 bajo el par, producto de 7 birdies y 2 bogies. En el Xishan International Golf Club marchan como escoltas, entre otros, el ex campeón Martin Kaymer y el jovencito Ricky Fowler, que en la previa era uno de los candidatos al título del evento válido por los diferentes circuitos internacionales. En un campo que está jugando bien estrecho y con greens muy difíciles, los scores fueron altos, por lo cual el chileno Felipe Aguilar, único latino del evento, no tuvo un buen día y quedó a 9 de la punta. En ese evento no hay corte clasificatorio. Todo en deportes quedan en manos de Julieta Piñeres. Gracias, Santiago. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a Mi Mundo del Entretenimiento aquí en CMI. En Australia, un concierto de rock por poco termina en trifulca. El cantante de un grupo agredió a un fanático en pleno escenario. En medio de un concierto en Australia de la banda Punk Nofex, un fan un tanto eufórico se subió al escenario, contando con tan mala suerte que fue bajado de un golpe. Quien le golpeó fue nada más y nada menos que el vocalista de la agrupación, Fat Mike, a quien el seguidor le abrazó, frente a lo que el cantante de inmediato lo derribó de un golpe y seguido a esto le dio una patada en su cara, cuando éste se encontraba ya en el suelo. El vocalista se había quejado de un fuerte dolor de cuello y el abrazo del fan lo que hizo fue lastimarlo, según la versión que entregó él mismo, esto como justificación a su actuación violenta. El seguidor no tuvo heridas de consideración, por lo que dice que perdona la actuación de este cantante. Y la exnovia del actor Charlie Sheen fue ingresada de emergencia en una clínica por sobredosis. Según sus amigos más cercanos, la ruptura con el artista la dejó mal anímicamente. A mediados de octubre se habló de la ruptura del actor Charlie Sheen con su prometida, la actriz porno Brett Rousey. Ahora ella vuelve a ser noticia, pues al parecer no ha superado la separación y ha tenido que ser hospitalizada de inmediato a causa de una sobredosis. Sin embargo, aún no se conoce qué sustancia fue la causante de esta emergencia. Rousey en este momento se encuentra en tratamiento donde intentan eliminar los rastros de la sustancia que ingirió, al parecer en medio de una fuerte depresión. La pareja llevaba un año saliendo juntos, pero poco antes de contraer matrimonio, el actor publicó su decisión de alejarse y tomar caminos diferentes. Y la revista Forbes publicó el listado de los personajes más influyentes del entretenimiento. Este año el primer puesto es para el gurú de los realities Simon Cowell, quien con sus formatos televisivos ha logrado batir récords en audiencia en más de 45 países. Además de eso, la publicación destacó sus labores de productor musical y especialista en negocios del popular showbiz. En el último año, el británico ganó $95 millones. Esta es una buena noticia para los fanáticos de la cantante Cher. Tras meses de convalecencia por una terrible infección en sus riñones que la mantuvo hospitalizada y algunos días en coma inducido, la diva se siente recuperada y volverá a los escenarios de Las Vegas, ciudad en la que tiene un espectáculo en uno de los hoteles casinos más famosos. La artista, de 68 años, agradeció a Dios esta nueva etapa en su vida y a los médicos del hospital de Orlando, en Florida, que la trataron durante su enfermedad. Y tras 15 años de emisión ininterrumpida, los creadores de la serie de anime Naruto anunciaron el fin de esta. El desenlace de la popular historia se verá en una película que se estrenará en marzo del 2015 en Japón y meses después en diferentes países del mundo.
Según los productores, el constante cambio en el gusto del público televisivo obligó a replantear la idea de seguir dibujando al personaje. Y seguimos hablando de dibujos animados. Es momento de conocer noticias de Bob Esponja. Ok, los personajes secundarios, síganme. En marzo del 2015 llegará a las salas de cine una nueva cinta inspirada en la vida del popular personaje y sus amigos de fondo de bikini. En esta oportunidad, los animados no solo estarán debajo del mar, como es costumbre, también saldrán a la superficie en búsqueda de la receta de la cangreburger, que fue robada por un pirata interpretado por Antonio Banderas. Gracias a la tecnología, estos divertidos muñecos se convertirán en superhéroes animados en tercera dimensión. Y la empresa de fabricación de ataúdes más importante de Polonia vuelve a generar controversia con sus campañas publicitarias, pues estrenaron ahora su calendario en el que las modelos dejan muy poco a la imaginación. Al que no quiere sopa se le dan 2 tazas. Al parecer este es el refrán con el que la firma de ataúdes Lidner pretende provocar un año más a la Iglesia Católica de Polonia. Modelos bastante atractivas posan este año a blanco y negro acompañadas por los cajones, que tras anunciarse con estas bellas mujeres desde hace algunos años, han visto cómo su clientela ha aumentado. Sectores religiosos polacos rechazaron la sesión de fotos y acusan a la empresa de irrespetar símbolos sagrados de la iglesia. Pero al parecer esto no importa a los representantes de la firma, que en 2012, 2013 y años anteriores han sorprendido y escandalizado a los más conservadores con su llamativo calendario. Hasta aquí las noticias de mi mundo del entretenimiento. Los espero muy puntuales a las 7 en un flash. Feliz noche para todos. Es todo por ahora en las noticias de CMI Mundo. Quédense en el canal 1 con el profe Mañoli y la gente pelota. Y a las 7 de la noche una nueva emisión de CMI. Hasta pronto.